Check, estamos en vivo, mi gente. Acabamos de hacer un video y estamos en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a ver, ya está. Ya estamos en vivo, Estamos en vivo. Claro que sí, gracias por estar en sintonía. A llenarme la caja de comentarios. Estamos de vuelta, tenemos rato que no hacíamos live. Aquí estamos. ¿Dónde está Silvio Guerra? Hombre, estamos buscando a Silvio. Ya está hablando el doctor Silvio Guerra. Estamos escuchando al doctor Silvio Guerra enseguida, mi gente. Bienvenidos. Lina, felicidades porque estás aquí. Un aplauso para la doctora Lina Vargas, aquí presente. Bienvenida, doctora. Mi amigo Luis Castro, famoso en Colón y fuera de Colón como Negrito. Líder de justicia social, que nos acompaña a esta delegación enorme de colonenses. Roy Navarro, que viene de la provincia que la llaman ahora la 10ª provincia, Panamá Oeste. Correcto. Que los que no saben, el primer anteproyecto de ley para constituir la 10ª provincia, la exposición de motivos la realizó su servidor. Con el colega Celio Héctor Gutiérrez Navarro de la Chorrera. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Y no lo digo para que Panamá Oeste me aplauda. Yo no digo aplauso de nadie. Agradecer a Roy Navarro, abogado aquí, agradecer a un hombre que se levantó a las 12:04 de la madrugada de hoy y me escribe y me dice, voy para allá. Digo, pero tan lejos, quédate allá tranquilo. Y dice, no, yo voy para allá. El líder incuestionable de los hermanos aborígenes de esta tierra, el gran Toribio. Toribio, ahí está Toribio. Dice que estaba muerto, Claro que sí, gracias por estar en el live. Alguien ha dicho que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay pocos hombres con el decoro de esos muchos. Y cada uno de Grande. aquí es el representante de ese decoro, de esos muchos. Suscríbete. Siempre se dice, vamos a darle un aplauso a fulano, vamos a darle un aplauso a fulana. No, eso no va conmigo. Vamos a darle un aplauso a todos nosotros. A mí también, un aplauso para el You Know. Un aplauso para el You Know, gracias. No es fácil. Antes de ayer, ¿cuántos medios de comunicación hay aquí? ¿Cómo que ninguno? ¿Y Radio Prensa dónde la deja? ¿Dónde deja la prensa? ¿Dónde está la prensa? Y los medios tradicionales no están allí. Le felicito a Radio Querosín y su distinguida periodista. Radio Mía, aquí con el amigo Paulino González, Radio Mía presente. Ahí me dicen, ¿por qué no invitó a los medios? Paulino, yo te invité a ti aquí, Radio Mía. Radio Querosín, yo le invité aquí. Radio Querosín. Oiga, si usted me ve en comunicación, usted no dónde está la noticia. Yo no tengo que llamar a nadie. Así es. Si ellos sabían que esto estaba convocado aquí, pero en este país hay medios de comunicación abiertos y entregados al esclavismo corporativo. ¡Eso! Alguien que lo dice. ¡Claro! Deben estar bien claros que esos millones de dólares de publicidad y propaganda, eso sale del estómago y sale del hambre y de las necesidades y de la miseria del pueblo panameño. Presidente de la República, qué lástima. Roy también va a hablar. Escucha lo que le voy a decir. Hemos presentado, ya está allá adentro, allá. Porque mientras allá adentro están peleándose comisiones. Exacto.
Eso. Estamos peleando por el pueblo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Están repartiéndose las comisiones. ¿Dónde están los diputados ahora? Eso no es broma, ¿no? Usted ha leído la vergüenza que da que ahora vamos al pleno a discutir quién es quién y quién manda más. Sí. Y dan algunos y lo dicen que hoy es un programa radial. Ok, propios parlamentos, propios de las asambleas. Pero cuando aquí se habló de que le están dando una cara nueva al país, esperamos que esa cara sea en decencia, sea en transparencia, sea en objetividad, sea en objetividad y sea en pro del pueblo panameño. Muy bien. Muy bien. No a la forma, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Miren, queridos míos, ayer recibí una llamada de que la nueva directora de la Autoridad de los Servicios Públicos, ASEP, y el nuevo señor secretario de la Secretaría Nacional de Energía, querían hablar con el suscrito Silvio Guerra. Yo gustosamente atendí la cita. Reunión que empezó a las 3:30 y concluyó a las 5 y tantos minutos. 5:30. Excelente. Me acompañó la abogada Ana Lorena Cárdenas de Tejada, de nuestra firma de abogados Guerra y Guerra Abogados. Llegamos al diálogo. Empezamos a intercambiar una serie de criterios y de argumentos, dejando clamado que no puede ser que 4 millones de accionistas que somos en este país no tengamos ningún poder decisorio, no tengamos ninguna intervención a favor del pueblo panameño, cuando el servicio público de electricidad, de telefonía, de agua, resulta no deficiente. Hay otras palabras para definir ese servicio. Y dirán ustedes, doctor Guerra, no estamos acostumbrados a esa palabra de parte de usted. Hoy me van a eximir de responsabilidad y de culpa, pero es una porquería. Ahí está. Ahí está. Así bien cabreado está el pueblo. Es paupérrimo, lo van a entender varias voces, pero no lo va a entender otros que dirán qué querrá decir eso de paupérrimo. De manera que preferí decir es una porquería. Es una porquería. Es una porquería. Ayer se divulgó en las redes sociales, y ese tema lo ventilé ayer también, para ser informados que esta multa viene del año 2013. Y esta empresa se fueron a la sala tercera de la Corte Suprema con lo que se llama un recurso contencioso administrativo de nulidad por ilegalidad. Y no fue sino en el 2021, ¿cuántos años del 2013 al 2021? Casi 8. Yo quiero que este dato lo guarden, casi 8 años. Y la Corte dice, no hay tal ilegalidad, se confirma la... Un segundito, que estoy poniendo una encuesta mientras escuchamos a Silvio Guerra. Aquí le pongo. Pero 2021 y lo que restaba de año, 2022 y 2023, esa multa estaba ¿dónde? Engavetada. Oye, engavetada. Congelada. Efecto dice por ahí, freezer. Congelada. Llegó la nueva directora de la Autoridad de los Servicios Públicos, ente regulador. Yo quiero que le presten atención a este concepto. Ente regulador de los servicios públicos. Y dijo a ejecutar esto. He leído en las redes que algunos han empezado a señalar que quién va a pagar eso, que esto y aquello, y yo entiendo al pueblo. Exactamente, peleando comisiones, corruptos, todos los 71, Bien.
A la póliza se le dice, ok, estos 14 millones me lo van a reflejar en un descuento en las facturaciones. $3, $4, de pronto otro que llegara a $10, de pronto alguien que llegara a 20. Y yo pregunté, ¿quién tiene el control de qué? ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control de que efectivamente van a pagar? Y me dice, bueno, es que aquí se lleva precisamente un control de esos pagos. Pero recibí información de que hay más multas. Lo que me viene a indicar a mí que todos estos años atrás han venido siendo multados y ellos se ríen. Así mismo es. Ahora están haciendo multas por el gusto. Por el gusto. Las multas de ahora son pura cosmética. Se burlan. Y esto no puede seguir sucediendo. Se ríen. Y de allí se me dijo que en un término prudencial de 6 meses, esta hidroeléctrica corre el riesgo de inclusive se les pueda rescindir el contrato. Ya es hora de que se vayan, que se vayan. Bien. Me dediqué a estudiar las leyes de la SEP, de la electricidad, de la telefonía. Debo reconocer a la colega Ana Lorena que ahí hoy en compañía redactamos lo que yo les voy a informar a ustedes y al pueblo panameño, amigos. Con fundamento en el título 10 de la Constitución Nacional, Economía Nacional, yo quiero que escuchen porque dice la palabra de Dios que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Aplicando el conocimiento secular, también nos podemos perder si no dominamos estos conceptos. Acudimos a la Oficina de Participación Ciudadana a presentar la iniciativa de ley. Con el propósito... Gracias por el Yapi, Keida. Gracias, Keida, por el Yapi. Muchas gracias. Tienen facultades para hacer muchas cosas que no se venían haciendo, que no se han hecho. Pero eran funciones mediatizadas, porque repito, somos 4 millones de accionistas en el tema de la electricidad y somos los accionistas mayoritarios, 51%. ¿Y qué poder tenemos ahí? Ellos nos rinden cuenta a nosotros. Ahora cállense con el dato que le voy a cobrar y que se me brindó ayer mientras dialogábamos con el secretario de Energía y la nueva directora de la SEP. Utilizan el agua de nuestros ríos para producir energía eléctrica. Así es. Anualmente hoy le dan al Estado la bicoca de $100.000. Entre tanto, anualmente se ganan 1.500 millones. No puede ser. No puede ser. No puede ser, Silvio Guerra. No puede ser. Dios mío. Gracias, Keidi, por el... 500 millones. ¿Usted sabe eso qué es? Gracias, Keidi, por el Yapi. ¿Y dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? De mi bolsillo. No sale de los recursos de Panamá. De tu bolsillo, querido, ¿no? Claro que eso está, como se enseña en física, la 10ª potencia. Nos están transando. La 10ª potencia. Nos están transando. Y les veo, ¿usted qué cree? Que esos capitales se han quedado aquí para darle trabajo a la gente, producir a la gente. ¿Ah? Los capitales de estas empresas se dan cuando no a Estados Unidos. Léase AES. Esa generadora. A España. Léase AES, generadora. Los amaqué. Se van para Inglaterra. Sí. Telefónica. ¿Ah? Y eso hay que decirlo. Esto hay que decirlo. ¿Qué pasa? Este micrófono me tiene. Esa es culpa de la luz también.
1.500 millones. Eso es lo que se llama la exportación de los capitales frente a la pobreza de un país que vive en picada. Y le decía yo ayer a la doctora Selmar Rodríguez y al ingeniero de la Secretaría Nacional de Minería. Así es. Para ver más chenchen en el bolsillo de los panameños, empecemos por aquí. Claro que sí. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los diputados que tú tanto defiendes? Si ustedes percatarse, ahora las facturaciones en este mes a medida de que $30 menos, $40 menos, $20 menos, no queremos igualdad, queremos que nos reconozcan nuestros derechos. Así mismo es, hombre. Cuidado, le da una vaina, Silvio, cójalo suave. Queremos una tarifa justa que acredite la proporción equitativa y legal de lo realmente consumido frente a lo que se paga. El consumo real, eso es lo que yo tengo que pagar. Y le dije a la nueva directora, yo le voy a agradecer que usted es un delantero. Dígame, un delantero consistente en lo siguiente. Dígale al pueblo panameño, ¿tienes un bombillo de una nevera? Esto es lo que se consume. Así es. ¿Tienes un bombillo, una nevera y una secadora, una lavadora? Esto es lo que se consume. Correcto. ¿Tienes un bombillo, una nevera, una secadora y una lavadora? Esto es lo que se consume y lo que debes de pagar. Correcto. ¿Tienes un aire acondicionado? Suma es esto. ¿Ha visto usted que por un airecito acondicionado, que usted cree en el cuento del invento y el consumo bajo y pendejada? Pero eso la tuya dice, no. Vamos a abordar aquí este recibo, como me pasó a mí, yo no di a conocer. $1.911. Y como vieron que esto arrancaba la lucha, que la podrán poner gratis si quieren, pero esta lucha no va a parar. Exacto. Sí, porque creen que ahora que con esa multa estamos quedando tranquilos. No. Basta ya con Naturgy. Basta ya. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Eso de los paneles solares se está convirtiendo en una supercultura también. Y le voy a decir por qué. Ah, estaba Lombana. Los paneles solares, en la medida en que se ponen los paneles solares, usted es lo que está diciendo la Naturgy. A mí no me van a sacar los real más, siguen sacándose al pueblo. Así es. Eso es un engaño. Diga. Los aumentos que estamos recibiendo semestrales, que cada tantos meses, es un aumento sin ninguna justificación. Hablamos de eso ayer y eso está suspendido. No más aumentos. Y en lugar de más aumentos, más baja y más baja y más baja. ¡Queremos justicia! ¡Justicia queremos! Oye, que se vayan del país. Escuchen. Así es, empresas abusivas. Crea excelente regulador de los servicios públicos como organismo autónomo del Estado. Tendrá a su cargo el poder decisorio de control, intervención, fiscalización de los servicios públicos con subvención a las normas constitucionales. ¿Qué dicen las normas constitucionales? Dígaselo, mi amigo. Artículo 259 acerca de las concesiones. Dice que las concesiones para la explotación del suelo, de su suelo y de los servicios públicos deben de ir amparados en el bienestar social y el interés colectivo. Y esta empresa no nos da ni bienestar social ni interés colectivo. Entonces, por ende, son inconstitucionales al igual de la vida. Exactamente, son inconstitucionales. Corte Suprema, ponga cuidado y aprenda, magistrados, aprendan. Ese interés social, esa justicia social, están raquíticas, están postradas en una silla de ruedas, porque no ha habido gobierno alguno que le dispense y le preste la atención que piense en este país en las grandes mayorías nacionales. No ha habido.
Escúchenme bien, no habrá monopolio, connivencia ni distorsiones de mercado o alzas tarifarias no probadas ni convenientes para la sociedad panameña en la prestación de ningún servicio público. Le voy a decir qué significa connivencia, complicidad, maridazgos y contubernios fornicarios, donde el interés del pueblo no cuenta. Siquiera que vaya a ser nuevo procurador de este país, esa gente que se ha llevado miles y miles de millones de dólares al banquillo de los acusados. Y a mí que no me vengan a buscar de defensa. Bienvenida, profesora Omayra Quinter. Felicidades, Omayra, que estás aquí. Este es nuestro sector, Omayra, sin duda alguna. No se cobrará ningún servicio público que no haya sido efectivo y realmente utilizado o consumido por el usuario. ¿Oyeron eso? Y en este... Es que si me tapan la frecuencia no podré usar el micrófono. Es verdad la señal. Repito, no se cobrará ningún servicio público que no haya sido efectivo y realmente utilizado o consumido por el usuario. Las autoridades y los funcionarios de la República de Panamá prestarán apoyo eficaz al ente regulador, quien podrá ordenar y comisionar en aras de cumplir con lo normado en el artículo 1 de esta ley la práctica de diligencia exhibitoria. Vamos a hacer Bukele. Auditos, inspecciones. ¿Qué he encontrado? Maleantes. Aquí hay un discurso errado. Aquí el que se llevó un artículo de un almacén para la reja. Así es. Qué rápido cae el peso de la ley. Correcto. Muy bien. Millones y no hay reja. Ahí embajada. Prosigo. El ente regulador podrá ordenar y comisionar inspecciones oculares, auditorías, estudios actuariales, ante otras autoridades o servidores públicos, de modo que la función de fiscalización y la correcta prestación de los servicios públicos se cumplan de modo eficiente y con la más alta calidad. ¿Ustedes pronto están viendo el programa? ¡Qué basura! Aquí, para mí, la navideña, lo dejaron seguro y no pasó nada, el recibo vino fue más alto, y no ponga foquito, porque se valen del foquito para robar más. Cuidado con la transmisión. Me están pisando los cables del doctor Silvio Guerra y todo Panamá está más que interesado y al pendiente, ¿verdad? De lo que está pasando en la asamblea. Espérate. Déjame yo confirmo. Vamos a actualizar. Ahorita mismo se acaba de caer la transmisión. Ya vengo enseguida. No se vayan que esto sigue. Ya estoy de vuelta. Hay un problema con la conexión, pero usted no se está perdiendo de nada. El doctor Silvio Guerra, como ustedes pueden ver, está junto con una gran cantidad de panameños. Si se cortó en Instagram, pero no se preocupen que seguramente en cuestión de minutos se va a resolver esa situación y vamos a estar buscando la noticia inmediatamente. Si ustedes tienen más información al respecto, como pueden ver, ningún medio, yo entro aquí a este medio tradicional, no están transmitiendo nada, no están hablando ni siquiera de la comisión de presupuesto que ya está conformada, que ya hicimos el video correctamente. En este otro medio tampoco hay noticias, están hablando de una sanción a Colombia. ¿Qué me importa a mí? Yo no soy colombiano. Aquí están hablando en este medio tradicional, ¿verdad? De más de lo mismo, más y más de lo mismo, ¿verdad? Y bueno, acá en este otro medio también hay otro tipo de información similar, como pueden ver aquí. Pues, nada del otro mundo. Estamos a la espera de que el doctor Silvio Guerra se conecte nuevamente
Pero muy importante las cosas que ha dicho hasta el momento el doctor Silvio Guerra, ya que desde la asamblea no ha salido ningún diputado, ningún diputado. Ellos estaban hoy peleándose comisión de presupuesto entre todas las bancadas estaban llorando, peleando comisión. No lo están transmitiendo en ningún lado, correcto, no lo están. ¿Por qué? Porque como dice el doctor Silvio Guerra, que lo anunció, no es que no lo anunció, el doctor Silvio Guerra anunció que iba a estar en la asamblea hoy desde las 5:30. ¿Me explico? Lo dijo. Ningún medio, usted puede ver aquí, yo estoy poniendo contigo aquí ahorita mismo toda la información. Ningún medio tradicional está transmitiendo estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted opine la razón del por qué ningún medio está transmitiendo eso. Vamos a meternos en la cuenta de X. A ver, antiguamente Twitter. ¿Verdad? No vemos nada aquí por el otro lado. Vamos a ver si tenemos aquí en X Silvio Guerra, vamos a ver si me sale. Pues el doctor Silvio Guerra no me sale acá, ¿no? Bueno, que no sé si él tiene su cuenta de pues no tan pública. Yo puedo buscar un término de búsqueda, Silvio Guerra, y ahí pongo ahí búsqueda y no me sale nada hasta el momento. Aquí está la manifestación. El dirigente indígena Toribio García asistió a la manifestación para exigir la derogatoria a la reforma de la ley de la SEP. García exige una nueva ley que titule el derecho a un servicio eficiente. Vamos a escuchar las palabras aquí también está el doctor Silvio Guerra. Bueno, pero eso fue antes del evento. Vamos a ver aquí qué dice. Buenas tardes. Primero que nada, Panamá y Comarca Nueva Guré, nosotros nos encontramos aquí en apoyo el llamado que hizo el doctor Silvio Guerra por el tema de que nos hago un día con todos los panameños de que el costo de la energía eléctrica se han disparado enormemente, golpeando el bolsillo de todo el pueblo panameño de este país, y que no ha habido una regulación de hace más de 20 años en esta situación. Cada día ha habido daño, ha habido perjuicio a la cual la empresa no se han hecho responsables en ninguna parte del territorio del país. Es por eso que se encuentran esta gente y estamos aquí como comenzando un poco de fuerza para hacer el llamado a la Asamblea de Diputados que se haga un anteproyecto de ley para que se modifique la ley de la SEP y que aquí verdaderamente que se velen por el bienestar y el interés real del pueblo panameño sobre el tema de la energía. ¿Qué gremios están aquí reunidos ahorita mismo? ¿Algún gremio? ¿Qué gremios están reunidos? Aquí hay bastante ejemplos de diferentes organizaciones que están llegando como comienzo, pero la convocatoria lo hizo el doctor Silvio Guerra. Se hizo escuchen a Toribio. La General de la Nación, ahora aquí en la Asamblea, para empezar a hacer crecimiento al movimiento, si en dado caso pues se hace en oído sordo lo que tiene que ver con el tema de la energía eléctrica. No es justo que tengamos alrededor de más de 57 proyectos construidos de hidroeléctrica en nuestro territorio, seamos los que paguemos la luz más cara que cualquier otro país de Centroamérica. Estamos en vivo. Usted estamos en vivo. Yo no me he ido. Aquí estoy. Ya escucharon a Toribio. Ese fue Toribio. ¿Qué pasó aquí? Que hay un tema aquí que nueva ventana. Ahora sí. Es que tengo dos ventanas. Ya cerré una. Lo que quiero es ver. Vamos a ver si ya se conectó nuevamente el señor Silvio. Vamos a ver, aquí tenemos aquí Silvio Guerra hace minutos. ¿Qué más hay aquí? Yo no entiendo exactamente.
Él está acostumbrado a, como ya dije, a buscar mujeres jóvenes. Porque Jocelyn Pinto. Bueno, este es otro tema. Acá. Para todos Panamá. Gracias Víctor Daniel por el super Yapi a PayPal, perdón, el super PayPal. Muchas gracias Víctor Daniel. Gracias Víctor Daniel por el super Yapi, perdón, el super PayPal. Estamos en vivo. ¿Qué pasa? Sí, vayan allá, pongan en la cuña y vayan a jugar. ¿Qué pasó? ¿El pueblo dónde está? No hay victoria. Bien cabreado, bien cabreado. Bueno, bastante distorsión en la imagen, pero bueno, se entiende aquí la manifestación. Hay un tema ahí de la señal muy deficiente, se ha caído la señal del doctor Silvio Guerra, pero nosotros nos mantenemos aquí a la expectativa y reaccionando a todo lo que está pasando desde la asamblea. No veo a ningún diputado, lo que sí los vi a todos hoy, ayer, anteayer y toda esta semana apareciendo en los medios tradicionales de toda la vida, ¿verdad? Ahí están todos ellos siempre, ahí sí son buenos, todos los días con los programas de opinión, hablando de la comisión, yo quiero ser parte de la comisión, tenemos que ganar, tenemos que vencer al PRD, tenemos que, ya sabemos que el PRD hay que vencerlo, ya sabemos que el PRD hay que derrotarlo, pero ven acá, también ustedes no me han demostrado nada todavía, solamente más allá de estarse peleando para ver quién tiene el control de la asamblea. Eso es lo único que han hecho hasta ahora. Y yo también quisiera ver cuándo van a discutir esa ley del millón y pico de dólares que le dieron postelectoral. Ya no hablan de eso, tienen más de $1 millón cada diputado independiente recibiendo ese montón postelectoral. ¿De qué estamos hablando aquí? No han hablado de eso, eso es lo que tienen. Arreglen primero eso, expliquen qué van a hacer con esa plata. Ya Juan Diego Vázquez, cuando él estaba en el poder, cuando él era el diputado, él la rechazó, él dijo que no. Entonces, ¿y ahora? El resto, ahora los 20, ¿qué? ¿En qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Felicidades. Permiso. El amigo de Colombia, el licenciado Roy Navarro, que representa a los abogados sin saco. Felicidades. El pueblo está cabreado. Está cabreado. Bien cabreado. ¿Estás bien? Hola. Sí. Hola. Continuamos. Vengo enseguida, escuchen. ¿Quién lucha? La pelea es pueblo panameño. El general Omar Torrijos Ardila llegó a decir estas palabras inolvidables: no hay barranco que detenga cuando un pueblo embravecido luchando por sus derechos y por sus intereses se fueron lacerados por la United Fruit Company en su tiempo. Digo estas palabras y hoy retumban en la mente de cada panameño, de aquel líder revolucionario
cambió toda la estructura de la época y hoy no hay nadie que se atreva a tomar ese estandarte, el cambiar la estructura que tienen guillotinando cada día más al pueblo panameño. Es tiempo ya que el nuevo presidente que hemos creído y seguiremos creyendo en él, el señor José Raúl Molino, le ponga un freno a estas empresas, oiga, que han cercenado y lacerado la dignidad del pueblo panameño. Están escuchando las palabras. Muy buenas tardes a todos, les reiteramos, ha llegado a este perímetro el profesor catedrático y sobre todo patriota Silvio Guerra, para lo cual pido un caluroso y fervoroso aplauso. Amigo, aquí estoy. 2. El tener aquí a mi lado, amén de la presencia de cada uno de ustedes, que engalana esta protesta que se hace con el sentimiento de las raíces más profundas del alma. ¿Dónde están los medios? ¿Dónde están los medios aquí cubriendo? Nada. ¿Por qué se tira esa lucha a los hombros? Y le tuve que responder porque alguien tiene que salir a defender este pueblo. Compren los productos YouKnow. Ahí están los productos con descuento. Si quieres un descuento en los productos YouKnow, solamente escríbemelo en el Instagram y te damos descuento. Porque estás aquí. Un aplauso para la doctora Lila Vargas, aquí presente. Bienvenida, doctora. Mi amigo Luis Castro, famoso en Colón y fuera de Colón como Negrito. Ya va a hablar. Líder de justicia social, que nos acompaña esta delegación enorme de colonenses. Roy Navarro, que viene de la provincia que le llaman ahora la 10ª provincia, Panamá Oeste. Quiero decirle que los que no saben, el primer anteproyecto de ley para constituir la 10ª provincia, la exposición de la redactó su servidor. Mira tú. Con el colega Celio Estudio Gutiérrez Navarro de la Chorrera. Excelente. Y no lo digo para no verte la aplauda, yo no digo aplauso de nadie. Vamos a seguir luchando y desenmascarando las verdaderas intenciones de nuestros políticos, especialmente los diputados. Agradecer a un hombre que se levantó a las 12:04 de la madrugada de hoy y me dice, voy para allá. Digo, pero tan lejos, quédate allá tranquilo. Y dice, no, yo voy para allá. El líder incuestionable de los hermanos aborígenes de esta tierra, el gran Toribio. Ahí está Toribio. Gracias por el apoyo al canal. Alguien ha dicho que Cuando hay muchos hombres sin decoro. Saludo Arcadio, bendiciones. Con el decoro de esos muchos. Y cada uno de ustedes aquí es el representante de ese decoro de esos muchos. Hola Angelidis. Siempre se dice, vamos a darle un aplauso a fulano, vamos a darle un aplauso a fulana. No, eso no va conmigo. Vamos a darle un aplauso a todos nosotros. Aplauso para ti también que estás en la transmisión. Gracias por el apoyo. Antes de ayer, ¿cuántos medios de comunicación hay aquí? Ninguno. Ninguno. Y Radio Brema no me la digas.
¿Dónde deja? El canal You Know nada más. ¿Dónde está la prensa? Solo el canal You Know. Radio Querosín. Te felicito a Radio Querosín. Radio You Know. Radio You Know. Radio Mía. You Know, You Know, You Know, You Know, You Know, You Know. Paulino González. Porque nadie más. Nadie más. ¿Por qué no invitó a los medios? Nadie más. Mira, yo te invité a ti aquí. Radio Querosín, yo me invité aquí. Oiga, si usted venga en comunicación, usted va a donde está la noticia. Yo no tengo que llamar a la... Ellos sabían que empezaba a convocar aquí, pero en este país hay medios de comunicación abiertos y entregados al esclavismo corporativo de las grandes transnacionales, porque primero cuidan lo que realmente facturan en otros millones de dólares. Y lo que ellos deben estar bien claros que esos millones de dólares de publicidad y propaganda, eso sale del estómago y sale del hambre. ¿Cómo que para los tigres? ¿Tú no me respetas? Y de la miseria del pueblo. Malvado. Tienen excelente calidad. Ahora, si tú quieres un buen descuento, habla conmigo y yo te doy un buen precio. Te va a encantar. Roy también va a hablar. Escucha lo que le voy a decir. Walkiria Maya, ¿tú no eres Walkiria Chandler? Hemos presentado, ya está allá. Así es. Porque mientras allá adentro están peleándose comisiones, Sí. Repartirse el pastel. Eso es lo que están haciendo. Repartiéndose el pastel. esto no es broma, ¿no? Usted ha leído la vergüenza que da, que ahora vamos al pleno a discutir quién es quién y quién manda más. Exacto. Y dan algunos y lo dicen yo, ok. Puro yo. Ganando protagonismo. Puro selfie. Pura taquilla. Pura foto así. Esos jóvenes que le están dando una cara nueva al país, esperamos que esa cara sea en decencia, sea en transparencia, sea en efectividad. En eso se la pasan los diputados, tomándose fotos y saliendo ahí y poniendo la cara y carita bonita y te se pone un poco a huevazones. Se tenía que decir. Ayer recibí una llamada de que la nueva directora de la Autoridad de los Servicios Públicos, ANSEP, y el nuevo señor secretario de la Secretaría Nacional de Energía, querían hablar con el suplito Silvio Guerra. Yo gustosamente atendí la cita. Reunión que empezó a las 3:30 y concluyó a las 5. Dímelo, Ernesto, ¿cómo estás? Ahí está mandando mi Instagram. Conversan conmigo, le damos un excelente descuento. Esta firma de abogado Guerra Abogado. Llegamos al diálogo. Empezamos a intercambiar una serie de criterios y de argumentos, dejando aclamado que no puede ser que 4 millones de accionistas que somos en este país no tengamos ningún poder decisorio, no tengamos ninguna intervención a favor del pueblo panameño, cuando el servicio público de electricidad, de telefonía, de agua, resulta no deficiente. Hay otras palabras para definir ese servicio. Y dirán ustedes, doctor Guerra, no estamos acostumbrados a esas palabras de parte de ustedes. Hoy me van a exigir de responsabilidad, pero es una porquería. Una porquería el servicio. Totalmente de acuerdo. El pueblo está cabreado. Bien cabreado. Si decimos que es paupérrimo, lo van a entender varias voces, pero no lo va a entender otros que dirán qué querrá decir eso de paupérrimo. De manera que preferí decir es una porquería. Porque es una porquería. Es una porquería. Ahí está. Le cuele. Redes sociales que se imponen 14. Y ese tema lo ventilé ayer también.
para ser informados si esta multa viene del año... ¿Por qué te decepciona Mulino? Si no tiene ni el mes todavía, Y oye. esta empresa se fueron a la sala tercera de la Corte Suprema. Te tiene que decepcionar Nito. Contencioso administrativo de nulidad. Angira Bisuetti. Y no fue así. Sí, la sabotearon. En el 2021, ¿cuántos años en 2013 al 2021? Casi 8. Yo quiero que este dato lo guarde, ¿verdad? Casi 8 años. Y la Corte dice, no hay tal ilegalidad, se condena la multa a pagar esos 14 millones. ¿Después de cuántos años? De casi 8. Pero 2021 y lo que restaba del año, 2022... No, hombre, no, Angira. ¿Esa multa estaba dónde? Solo son 12, 13 PRD nada más. Oye, engavetada. Congelada. Efecto dice por ahí. Además, él no tiene nada que ver con eso. Esa es la gente que votó por ellos. Llegó la nueva directora de la Autoridad de los Servicios Públicos, ente regulador. Falta la ente regulador de los servicios públicos. Falta la telefónica más móvil Y dio a ejecutar esto. y Tigo. He leído en las redes que algunos han empezado a señalar que quién va a pagar eso, que esto y aquello, y yo entiendo al pueblo. El que no es capaz de entender o interpretar la conciencia popular jamás podrá enrumbar a la nación por los derroteros correctos. Y es verdad. A la Turi se le dice, ok, estos 14 millones me lo van a reflejar en un descuento en las facturaciones. Mulino ha hecho más en 17 días que Nito Cortizo en 5 años. Mierda. De pronto alguien llega a 20 y yo pregunté, ¿quién tiene el control de qué? ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? ¿Dónde están los diputados? Eso es lo que yo quiero que alguien me responda. ¿Dónde están los diputados en estos momentos que deberían estar allá afuera apoyando a Silvio Guerra? No veo a ninguno. Pero recibí información de que hay más multas. ¿Qué? Lo que me viene a indicar a mí que todos estos años atrás han venido siendo multados y ellos se ríen. Se ríen. Ya, sí, es verdad, Ernesto. Totalmente de acuerdo, Ernesto. Hizo más. ¿Dónde están los diputados? Puede seguir sucediendo. Estaban peleando comisiones en antes. Y allí se me dijo que en un término prudencial de 6 meses, esta hidroeléctrica corre el riesgo de inclusive se les pueda rescindir el contrato ya. Totalmente. Tigo y Más Móvil, una porquería de internet y una porquería de señal telefónica. Una porquería de internet. Las dos. Las dos. Malísimas. De la electricidad, de la telefonía. Debo reconocer a la colega Lorena que ahí hoy en compañía redactamos lo que yo les voy a informar a ustedes y al pueblo panameño, amigos. Con fundamento en el título 10 de la Constitución Nacional, Economía Nacional, yo quiero que escuchen porque dice la palabra de Dios que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Así es. Aplicando el conocimiento secular, también nos podemos perder si no dominamos estos conceptos. No, pero Angira, los PRD vienen con el chip mansito. Es que ellos saben que no pueden hacer más de 4 cagadas. Así que no te sorprenda que todo lo que diga Mulino, ellos lo van a aprobar porque les conviene. Con el propósito de establecer precisiones jurídicas al ente regulador de los servicios públicos. Ellos hoy tienen facultades para hacer muchas cosas que no se venían haciendo, que no se han hecho. Pero eran funciones mediatizadas, porque repito, somos 4 millones de accionistas en el tema de la electricidad y somos los accionistas mayoritarios, 51%, y
¿Y qué poder tenemos allí? Totalmente de acuerdo con Benicio. Ellos nos rinden cuenta a nosotros. Él no debería estar aquí, pero en primer lugar no debió salir. Y ganó, legalmente ganó. Con el secretario de Energía y la nueva directora de la SEC. Utilizan el agua de nuestros ríos para producir energía eléctrica. ¿Dónde está Pineda? ¿Dónde están los de RM? ¿Dónde están los de Moca? Anualmente se ganan 1.500 millones. ¿Dónde están los de Vamos? ¿Dónde están tus diputados de Vamos? Me gusta ver el mundo arder. Pero es verdad. ¿Dónde están los diputados de Vamos, de Moca, Patsili, etcétera? No los veo allí. ¿Te das cuenta? ¿Qué estaban peleando ellos? Poder. Todos. Clementina, ¿cómo estás, Clementina? Oye, gusto verte. Vamos a poner ahí. Está ausente, ¿eh? Mentira. Como se enseña en física, la enésima potencia. La enésima potencia. Correcto. Y le veo, ¿usted qué cree? ¿Dónde está Cheyo Galvez? Es que te la doy, Mélida. Te la doy total. Es que Los capitales de estas empresas se dan cuando no Estados Unidos. son 71, los 71. Esa generadora a España. Léase a esta Generadora se van para España, se van para Inglaterra, Telefónica. Nos hace falta Zulay. Y eso hay que decirlo. Esto hay que decirlo. ¿Qué pasa? Este micrófono me tiene. Ese micrófono hay que botarlo, hombre. Ese micrófono es de Nito. 1.500 millones. Sí. ¿Dónde están los diputados taquilleros? La exportación de los capitales. ¿Dónde están los diputados taquilleros que no salieron allí? Empresa de un país que vive en picada. Y le decía yo ayer a la doctora Selmar Rodríguez y al ingeniero Zulay tuviera allí. Nacional de Energía. Zulay tuviera allí. Ahí tuviera. Para ver más chenchen en el bolsillo de los panameños, empecemos por aquí. Ahí tuviera Zulay. Y no sé si ustedes ¿Cómo la van a extrañar? ¿Cómo la van a extrañar a Zulay? acciones en este mes, ¿Cómo la van a extrañar? de que $30 menos, $40 menos, $20 menos. No queremos igualdad, queremos que nos reconozcan nuestro derecho. Ese es un panameño que lucha por los intereses del pueblo. Yo organizo, queremos una tarifa justa que acredite la proporción equitativa y legal de lo realmente consumido frente a lo que se paga. Sí. Bueno, El consumo real, eso es lo que yo tengo que pagar. Y le dije a la nueva directora, yo le voy a agradecer que... Mélida, ¿qué le impide a Juan Diego estar allí si él ya no es diputado? Era una gran oportunidad, ¿no lo crees? Te hago esta pregunta a ti. ¿Qué le impide a Juan Diego estar allí? ¿Por qué Juan Diego no está allí? Ya que tocaste el tema de Juan Diego, lo tocaste tú. ¿Por qué Juan Diego no está ahí? Tienes un trío, una nevera, una secadora y una lavadora, es todo lo que se consume y lo que debe de pagar. No creo que debería estar. Ni Pineda ni Benicio. No deberían estar allí. Matraqueo. ¿Usted cree en el cuento del inverter y el consumo bajo y pendejada? Pero eso la tuya dice, no. Vamos a doblar aquí este recibo, como me pasó a mí. Yo me di a conocer $1.911. Y como vieron que esto arrancaba la lucha, me la podrán poner gratis si quieren, pero esta lucha no va a parar. Ahí está Silvio Guerra. Vamos a sacar a esa gente de la luz aquí corrupta. Ya que los diputados no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Eso de los paneles solares se está convirtiendo en una... Y le voy a decir
Los paneles solares de Lombana, más negociado. A medida que se ponen los paneles solares, usted es lo que está diciendo la Natuyi. A mí no me van a sacar los días más, siguen sacándose al pueblo. Es para que te des cuenta. Y tú estás peleando que los diputados de no sé qué, los taquilleros, los diputados taquilleros. Los aumentos que estamos recibiendo semestrales, que cada tantos meses tienen un aumento sin ninguna justificación. Hablamos de eso ayer y eso está suspendido. No más aumentos. No más aumentos. Y en lugar de más aumentos, más baja y más baja y más baja. ¡Queremos justicia! ¡Justicia queremos! Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora van a extrañar su like. Artículo 1. Crea excelente regulador de los servicios públicos como organismo autónomo del Estado. Tendrá a su cargo el poder decisorio de control, intervención, fiscalización de los servicios públicos con sujeción a las normas constitucionales. ¿Qué dice las normas constitucionales? Dígaselo, mi amigo. Clementina, gracias por el super yapi. Acerca de las concesiones. Oye. Dice que las concesiones para la explotación del suelo, de su suelo y de los servicios públicos deben de ir amparados en el bienestar social y el interés colectivo. Y esta empresa no nos da ni bienestar social ni interés colectivo. Entonces, por ende, son inconstitucional ayudarle a la... Es lo mismo, Easy. Es lo mismo, todas. ENSA, Naturgy, Unión Fenosa, todas. Esto lo engloba todo. No te pongas tan técnica, que es con todos. Esa justicia social. Todos. Raquíticas. Están postradas en una silla de ruedas. Porque no ha habido gobierno alguno que le dispense y le preste la atención que piensa en este país en las grandes mayorías nacionales. No ha habido. ¿Sí? ¿Dónde está Omar Ortega? Si ya ganó. ¿Dónde está Omar Ortega? No habrá monopolio, connivencia. ¿Dónde está Omar Ortega ahora? No lo veo. Fuerzas tarifarias no probadas ni convenientes para la sociedad. ¿Qué diferencia Omar Ortega o Zulay Rodríguez? Servicio público. ¿Qué va? Le voy a decir qué significa connivencia, complicidad, maridazgo y contubernio. Un beso para ti, Isi. Donde el interés del pueblo no cuenta. Sí, la verdad que te pones muy técnica. Un beso para ti. Ey, no me estés pegando. Que vaya a ser nuevo procurador de este país, esa gente que se ha llevado miles y miles de millones de dólares al banquillo de los acusados. Y a mí que no me vengan a buscar de defensa. Ojalá que lo pongan de procurador, contralor. No lo conocen ni en su casa, dice. A Omar Ortega no lo conocen ni en su casa. Este es nuestro sector, sin duda alguna. No se cobrará ningún servicio público que no haya sido efectivo y realmente utilizado por el usuario. ¿Quién es Omar Ortega? Dice, no lo conocen ni en su casa. Bueno, este fue el que le ganó a Zulay. Y en este... Es que si me tapan la frecuencia no podré... Sí, me están dañando la señal, loco. Repito, no se cobrará ningún servicio público que no haya sido efectivo y realmente utilizado o consumido por el usuario. Las autoridades y los funcionarios de la República de Panamá prestarán apoyo eficaz al ente regulador, quien podrá ordenar y comisionar en aras de cumplir con lo normado en el artículo 1 de esta ley la práctica de diligencia exhibitoria. Vamos a hacer Bukele. Wow. Auditos, inspecciones. ¿Qué he encontrado? Maleantes. Aquí hay un discurso errado. Aquí el que se llevó un artículo de un almacén para la reja. Sí, una iguana, Acá el peso de la ley. una lagartija, una gallina me robé. Se lleva millones y no hay reja. Y no hay reja. Sinvergüenzas. Sorpresivo. El ente regulador podrá ordenar y comisionar inspecciones oculares, auditorías, estudios actuariales, ante otras autoridades o servidores públicos, de modo que la función de fiscalización y la correcta prestación de los servicios públicos se cumplan de modo eficiente y con la más alta calidad. Payasito Martínez, gracias. ¿Qué va a ocurrir? Aquí, para mí, para la navideña, nos dejaron
no pasó nada, el recibo vino fue más alto, y no ponga foquito porque se valen del foquito para robar más. Sí, te cogen más por el foquito. A propósito, estoy viendo que en diciembre ya no hay foquito. Y esta empresa se fueron a la sala tercera de la Corte Suprema con lo que se llama un recurso contencioso administrativo de nulidad por ilegalidad. Ahí está. Y los vecinos en el 2021, ¿cuántos años hay del 2013 al 2021? Casi 8. Yo quiero que este dato lo guarden, ¿eh? Guarden el dato. Y la Corte dice, no hay tal ilegalidad, se condena a la multa a pagar esos 14 No, millones. sí lo puedes nombrar, Mélida. Sé positiva, Mélida, hombre. Por favor. Pero 2021 y lo que restaba del año, 2022 y 2023, esa multa estaba ¿dónde? Engavetada. Oye, engavetada. Congelada. Congelado. Esto dice por ahí, freezer. Congelada. Llegó la nueva directora de la Autoridad de los Servicios Públicos, ente regulador. Yo quiero que le presten atención a este concepto. Ente regulador de los servicios públicos. Ojalá que le dé salud y vida a Dios. Para ejecutar esto. He leído en las redes que algunos han empezado a señalar que quién va a pagar eso, que esto y aquello, y yo entiendo al pueblo. El que no es capaz de entender o interpretar la conciencia popular jamás podrá enrumbar a la nación con los derroteros correctos. Correcto. Bien. A la Turi se le dice, ok, estos 14 millones me lo van a reflejar en un descuento en las facturaciones. Más fiscalización, dice Eduardo, correctamente. De pronto otro que llegara a 10. Más fiscalización, correcto. De pronto alguien le llegara a 20. Y yo pregunté, ¿quién tiene el control de qué? ¿Quién tiene el control? Ahí te aprobamos el comentario, te lo aprobamos ahí, Neida, que hay unas palabras ahí que YouTube te los bloquea, pero yo te la aprobé. Dale, Se lleva precisamente un tranquila. de esos pagos. Pero recibí información de que hay más multas. Lo que me viene a indicar a mí que todos estos años atrás han venido siendo multados y ellos se ríen. Se ríen de nosotros, es verdad. Se ríen. Se burlan de nosotros. Se burlan. Y esto no puede seguir sucediendo. Se ríen. Y allí se me dijo que en un término prudencial de 6 meses, esta hidroeléctrica corre el riesgo de inclusive se les pueda rescindir el contrato. Ya. Que se vayan. Estamos en la... Pero por eso, Steven, están peleando por ti, por mí, por todo. Estamos como está eso ahí en la asamblea. ¿Dónde están los diputados? Los diputados taquilleros. ¿Dónde están los diputados de la taquilla? ¿Dónde están? Me dediqué a estudiar las leyes de la SED, de la electricidad, de la telefonía. Debo reconocer a la colega Ana Lorena que ahí hoy en compañía redactamos lo que yo les voy a informar a ustedes y al pueblo panameño, amigos. Así mismo es. Con fundamento en el título 10 de la Constitución Nacional, Economía Nacional, yo quiero que escuchen porque dice la palabra de Dios que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Aplicando los conocimientos secular, también nos podemos perder si no dominamos estos conceptos. Así mismo es. Acudimos a la Oficina de Participación Ciudadana a presentar la iniciativa de ley con el propósito de establecer precisiones jurídicas al ente regulador de los servicios públicos. Ellos hoy tienen facultades para hacer muchas cosas que no se venían haciendo, que no se han hecho. Que no se han hecho. Pero eran funciones mediatizadas, porque repito, somos 4 millones de accionistas en el tema de la electricidad y somos los accionistas mayoritarios, 51%. ¿Y qué poder tenemos allí?
Ellos nos rinden cuenta a nosotros. No. Ahora cáiganse con el dato que les voy a informar y que se me brindó ayer mientras dialogábamos con el secretario de Energía y la nueva directora de la SED. No nos rinden cuenta. Utilizan el agua de nuestros ríos para producir energía eléctrica. Qué barbaridad de identidad. Muy mal eso. Le dan al Estado la bicoca de $100.000. Entre tanto, anualmente se ganan 1.500 millones. Fajardo con Christensen. Una playa, los dos probablemente. Corruptos. 1.500 millones. ¿Usted sabe eso qué es? ¿Y dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? No salen de los recursos de Panamá. De tu bolsillo, querido, ¿no? Salen de mi bolsillo. Claro que eso está, como se enseña en física, la enésima potencia. La enésima potencia. Y le peor, ¿usted qué cree? Que esos capitales se han quedado aquí para darle trabajo a la gente, producir a la gente. ¿Ah? Los capitales de estas empresas se dan cuando no Estados Unidos, léase AES. Esa generadora, a España. Léase AES, esa generadora. Se van para España, se van para Inglaterra, Telefónica. ¿Ah? Y eso hay que decirlo. Esto hay que decirlo. ¿Qué pasa? Este micrófono que tiene. Ese micrófono hay que cambiarlo. Hay que decirlo, hay que decirlo. No me esté pisando allí. 1.500 millones. Eso es lo que se llama la exportación de los capitales frente a la pobreza de un país que vive en picada. En picada. Y le decía yo ayer a la doctora Selvar Rodríguez y al ingeniero de la Secretaría Nacional de Energía. ¿Dónde está TVN y Telemetro? Para ver un chenchen en el bolsillo de los panameños, empecemos por aquí. ¿Dónde está TVN, Telemetro y la prensa? ¿Dónde está la prensa? Y no sé si ustedes han percatarse, ahora las facturaciones en este mes han venido de que $30 menos, $40 menos, $20 menos. No queremos igualdad, queremos que nos reconozcan nuestros derechos. Ahí está Silvio Guerra. Yo he dicho, queremos una tarifa justa que acredite la proporción equitativa y legal de lo realmente consumido a lo que se paga. Correcto. El consumo real, eso es lo que yo tengo que pagar. Y le dije a la nueva directora, yo le voy a agradecer que usted es un delantero. Dígame, un delantero consistente de lo siguiente. Dígale al pueblo panameño, ¿tienes un bombillo en una nevera? Esto es lo que se... Claro, eso es lo que tiene que hacer. ¿Tienes un bombillo en una nevera y una secadora? Correcto. Esto es lo que se consume. Así mismo. ¿Tienes un bombillo, una nevera, una secadora y una... ¿Cómo vas a estar sin televisión? Dios mío. Son jueces y parte. ¿Ha visto usted que por un egresito acondicionado, que usted cree en el cuento del inverter y del consumo bajo? Del inverter. Pero eso la Julio dice, no. Vamos a doblar aquí este recibo. Exacto. Yo me di a conocer $1.911. Imagínate. Y como vieron que esto arrancaba la lucha, me la podrán poner gratis si quieren, pero esta lucha no va a parar. Ahí está las palabras de Silvio Guerra. Abusivos que son esos de la generación y también de la distribución. De la generación y de la distribución. Son unos abusivos. Indiscutiblemente, pueblo panameño, estamos viendo aquí quién está peleando realmente por los intereses del pueblo panameño. ¿Dónde están los 71 diputados? Es que no saco a ninguno, a ninguno. ¿Te das cuenta? Yo lo vengo diciendo hace rato. Tú estás peleando por partido político, por independientes, por los taquilleros, por los que salen todos los días en la mañana tomando café con
con los vendidos periodistas que tenemos en Panamá. Tú estás peleando eso, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos diputados que no están hablando allí con don Silvio Guerra? Ahí sí no dices nada. Ahí sí te quedas calladito. Y te quedas calladita. Ahí sí no dices nada. ¿Ah? Ti que te gusta estar defendiendo a los taquilleros, los que se toman fotos, los que son carita bonita. ¿Por qué no están allí peleando con Silvio Guerra? ¿Por qué no está ningún medio de comunicación ahí con Silvio Guerra? ¿Por qué yo soy el único que subió el video de esta vaina? ¿Por qué yo soy el único? Coño, es que me da rabia y ahora estoy en vivo para que me digan lo que me iban a decir. Pues dígamelo ahí ahora. Yo estoy en vivo ahora. Yo estoy leyendo y estoy contestando ahorita mismo. ¿Qué pasó? Que ni para el chat me pueden decir nada ahora. Estamos en vivo. Desahógate contra mí ahora. Porque te estoy diciendo una verdad que no te gusta y te la estoy diciendo en tu cara. Tú que estás peleando por diputado taquillero que se toma fotos y que sale todos los días tomando café con los periodistas vendepatria que tenemos en este país, que ninguno ha salido a pelear aquí esto. Ahí sí no dices nada, te quedas calladito. Parece fanático del Real Madrid. Y ese interés social, esa justicia social, están raquíticas. Fuego, 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 Ernesto, fuego, Ernesto. Están postradas en una silla de ruedas. Porque no ha habido gobierno alguno que le dispense y que le preste la atención. No, yo no. En este país, Es él. de mayoría nacionales. No Él. ha habido. Eres tú. Ustedes son los protagonistas, no yo. Ustedes son los protagonistas. Ustedes. Ni distorsiones de mercado. Fuerzas tarifarias no probadas ni convenientes para la sociedad panameña en la prestación de ningún servicio público. Le voy a decir qué significa connivencia, complicidad, maridazgos y contubernios fornicarios, donde el interés del pueblo no cuenta. Si quiere que vaya a ser nuevo procurador de este país, esa gente que se ha llevado miles y miles de millones de dólares. ¿Dónde están? Y a mí que no me vengan a buscar de defensa. Exacto. Que es el mejor abogado. El mejor abogado. Bienvenida, profesora Omayra Quinter. Felicidades, Omayra, que estás aquí. Este es nuestro sector, Omayra, sin duda alguna. Oh, Judith, fuerte eso, Judith, fuerte. No hay ningún servicio público que no haya sido efectivo y realmente utilizado por el usuario. ¿Oyeron eso? Y en este... Marita, ese micrófono es un problema. El micrófono es de Nito. Ese micrófono es de Nito. Repito, no se cobrará ningún servicio público que no haya sido efectivo y realmente utilizado o consumido por el usuario. Sí, pero sí, Montero, Jesús dijo, ayúdate que yo te ayudaré. O fue Dios, bueno, fue Chespirito, aquí acabo de decir. ¿Tú me entiendes? Saludos, Belisario, gracias, Abraham. Like, dale like. 180 personas conectadas, dale me gusta, por favor, es gratis, no cuesta nada. ¿Quieres descuento en la tienda YouKnow? Habla conmigo en Instagram. Yo te doy muy buenos descuentos para que tengas las gorras, los suéter, abrigos muy baratos. Es la hora de brillar, claro que sí. Panamá va a brillar. El ente regulador podrá ordenar y comisionar inspecciones oculares, auditorías, estudios actuariales, ante otras autoridades o servidores públicos, de modo que la función de fiscalización y la correcta prestación de balato para ti, así mismo, Ernesto. se cumplan de modo eficiente y con la más alta calidad. No, en serio, de verdad. Usted de pronto está viendo un programa que va a jugar. Tú no te dejes llevar por los precios que tú viste allí. Habla conmigo, yo te los vendo más barato, muy barato. Incluso entrega. Incluso puedo entregártelo personalmente. Te tomas un selfie con el YouKnow. Ya me estoy comprometiendo mucho, pero bueno, por ustedes yo lo hago.
Y esta empresa se fueron a la sala tercera de la Corte Suprema con lo que se llama un recurso contencioso administrativo de nulidad por ilegalidad. Y los vecinos, en el 2021, ¿cuántos años en el 2013 al 2021? 8. Casi 8. 8 años. Yo quiero que este dato lo guarde, ¿verdad? Casi 8 años. 8 años. Y la Corte dice, no hay tal ilegalidad, se condena la multa a pagar esos 14 millones. ¿Después de cuántos años? De casi 8. Falta más. Pero 2021 y lo que restaba del año, 2022 y 2023, esa multa estaba ¿dónde? Engavetada. Oye, engavetada. Engavetada. Congelada. El efecto dice por ahí, freezer. Congelada. Congelada, así es. Llegó la nueva directora de la Autoridad de los Servicios Públicos, ente regulador. Yo quiero que le presten atención a este concepto. Ente regulador de los servicios públicos. Y dijo a ejecutar esto. He leído en las redes que algunos han empezado a señalar que quién va a pagar eso, que esto y aquello, y yo entiendo al pueblo. Así es. El que no es capaz de entender o interpretar la conciencia popular jamás podrá enrumbar a la nación con los derroteros correctos. Bien. Siempre habla espectacular. A la Turi se le dice, ok, estos 14 millones me lo van a reflejar en un descuento en las facturaciones. Oh. $3, $4, pronto otro que llegara a $10, de pronto alguien llegara a 20. Y yo pregunté, ¿quién tiene el control de qué? ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control de que efectivamente van a pagar? Exacto. Y me dice, bueno, es que aquí se lleva precisamente un control de esos pagos. Pero recibí información de que hay más multas. Lo que me viene a indicar a mí que todos estos años atrás han venido siendo multados y ellos se ríen. Pero eso se acabó porque los gobiernos de la oscuridad terminaron. Se ríen. Se burlan. Y esto no puede seguir sucediendo. Esto no puede seguir pasando. Así es. Y allí se me dijo que en un término prudencial de 6 meses, ¿Qué tal? Permiso. esta hidroeléctrica corre el riesgo de inclusive se le pueda rescindir el contrato ya. Las leyes de la SEP, de la electricidad, de la telefonía. Así es, en vivo. Debo reconocer a la colega Ana Lorena que ahí hoy en compañía redactamos lo que yo les voy a informar a ustedes y al pueblo panameño, amigos. Bueno, mi gente, básicamente eso ha sido todo porque eso no es en vivo en estos momentos, era sacando los mejores momentos, ¿verdad? Los mejores momentos que pasaron allí, ¿verdad? Esos fueron los mejores momentos. Mira, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay consenso, pero sí hay pizza. De eso voy a hacer un video ahorita. Ahorita me voy con ustedes. Aquí ahorita dándole las gracias a esta transmisión especial, exclusiva. Yo me voy para acá. Esta es una transmisión especial, exclusiva, única con ustedes que acabamos de hacer, en donde el doctor Silvio Guerra expuso con mucha vehemencia todo lo que se ha venido dando en estos últimos años con estas empresas generadoras y distribuidoras de la energía eléctrica. Unos verdaderos piratas y unos abusivos. ¿Dónde está el poder político? ¿Dónde está? En los predios de la asamblea ningún diputado salió. Usted lo vio aquí en su canal You Know.
no tengo más nada que decir al respecto. Vamos a hacer un par de reacciones más pequeñas que van a ver ahora en un rato. Gracias a los que estuvieron aquí. También las telefónicas van a pagar. Eso también lo vamos a hacer y vamos a estar aquí pendientes con eso. Muy pendientes al canal porque mañana el presidente de la República va a hacer una conferencia de prensa y yo voy a estar allí en vivo transmitiendo lo que dice y reaccionando a lo que él dice, ¿verdad? Esta era una gran oportunidad para que tuviéramos un debate y pudiéramos llegar a un consenso también. Pero recuerda, pueblo panameño, los diputados, aunque no te guste lo que voy a decir, los diputados no te representan. Personas como Silvio Guerra y este amigo tuyo que te presta este canal para que tú digas lo que tú piensas, te representan a ti. Y tú me representas a mí porque yo soy parte del pueblo y soy hijo de la cocinera. También sufro con la luz, con los apagones, y me va muy mal con eso y con el pésimo servicio de Tigo y de Más Móvil. Así que la vivo como tú y no tengo quien me defienda porque esos 71 diputados, ninguno lo vi allí con Silvio Guerra. Espero que ustedes estén claritos en eso y nos vemos hasta el próximo video. Y seguiremos en la lucha, porque si tenemos que seguir en la lucha, ahí estaremos. You know, bra. Saludos.